Padre Santo, te damos muchas gracias por el día de hoy. Gracias, Dios, porque permites que podamos estar todos en este estudio. Señor, te queremos pedir que tú guíes lo que Miguel nos va a compartir el día de hoy, que podamos estar atentos y que pueda ser de mucha bendición. Te quiero pedir, Padre mío, por esto de una manera muy especial y te lo suplico en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues estábamos nosotros viendo la misericordia de Dios, pero dentro del entorno de la ira de Dios. O sea, recordemos que así como Dios es amor, pues Él también aborrece el pecado y Él tiene ira. Entonces, Dios tiene la mejor disposición para revelar el plan o el evangelio a las personas, pero eh, su ira solo se aplaca cuando una persona se convierte y la sangre de Cristo es aplicada en su persona como sustituto. Y entonces ya todo quedó pagado. Entonces, muchas veces las personas se concentran mucho en que principalmente en el Antiguo Testamento es donde se manifiesta la ira de Dios. Pero nosotros vemos que también las escrituras nos enseñan que esta ira es muy difícil comprenderla porque, por un lado, muchas personas piensan o dicen, bueno, Dios es tan bueno que al final de cuentas va a perdonar a todos. Y Dios no es capaz de mandar al infierno si es que existe o niegan el infierno, etcétera. Pero para nosotros es muy importante tomar conciencia de lo que Dios dice en su palabra para que podamos entender esos dos aspectos de Dios. Recuerden ustedes que muchos años estuvimos nosotros estudiando los atributos de Dios y así como Dios es amor, Dios también es un juez justo. Entonces, por ejemplo, el Salmo 90:11 dice, ¿quién podrá conocer el poder de tu ira y tu indignación según debe ser temido? ¿Quién va a poder? Recuerden ustedes, y después de este capítulo, eh, o dos después, vamos a ver una, una, un sermón de un predicador llamado Martin Lloyd Jones, muchos lo deben de conocer. Y este hombre hablaba en sus sermones precisamente del pecado principalmente. Entonces, algo muy importante que tenemos que entender es que para que ocurra un verdadero arrepentimiento en las personas, tiene que haber una convicción producto del pecado. Entonces, muchos falsos creyentes, muchos falsos predicadores, minimizan mucho la cuestión del pecado y no generan una convicción que lleva al arrepentimiento. Para nosotros, y según este estudio que estamos viendo de la verdad acerca del hombre, es muy importante comprender precisamente que hay un pago por el pecado y que ese pago es ineludible a toda la raza humana a menos que ponga su fe en el Mesías Salvador. Entonces, nosotros vemos que la ira de Dios no está limitada, como les decía hace un momento, al Antiguo Testamento, sino que también en el Nuevo Testamento se nos enseñan varios pasajes que hablan de su ira. Por ejemplo, Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahí está. La ira de Dios se revela desde el cielo. Luego en Romanos 2:5 y 6 nos dice, pero por la dureza de tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces nosotros vemos que la ira de Dios se revela desde donde Él está y su juicio va a ser justo el día que Él la haga. En Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivimos en los deseos de nuestro corazón y de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza
hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Entonces, toda la humanidad está, digamos, condenada a un juicio y Dios tiene un tiempo el cual va a aplicar el juicio, que es el juicio del gran trono blanco, donde cada persona va a comparecer ante el tribunal de Cristo y ¿quiénes van a ser los únicos que van a ser librados de ese juicio? Aquellos cuya sangre perdón, cuyos pecados fueron cubiertos por la sangre de Cristo. Por eso Dios, o sea, el apóstol Pablo aconseja que nosotros aprendamos a vivir de una manera diferente. Por ejemplo, nosotros nacimos en este mundo, vivimos en este mundo y todo lo que es nuestro pensamiento, nuestras relaciones, está basado en una mente distorsionada por el pecado. Cuando venimos a Cristo, Dios nos da, dentro del nuevo nacer, nos da la mente de Cristo y nos da la oportunidad de empezar a ver las cosas de una manera diferente, de pensar de una manera diferente y principalmente esto lo va a producir la Escritura en nosotros. Por lo cual Pablo dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces nosotros vemos que ya como creyentes en esa transformación tenemos que hacer morir todas aquellas cosas que nos lleven al pecado y a rebelarnos en contra de Dios. Empieza por nuestra manera de pensar, nuestro sistema de pensamiento, el cual va siendo transformado por la misma palabra. Como decíamos el domingo, la palabra, si la palabra empieza a regir nuestra mente y nuestros pensamientos de una manera natural, nuestra perspectiva de la vida y de las cosas ya no va a ser la mundana que teníamos antes de Cristo, sino la de Cristo. Por eso, desde que una persona se convierte, el objetivo es llevarlo a un proceso de santificación y formar a Cristo en nosotros, esto es la mente de Cristo y toda la estructura de pensamiento que él tenía. Entonces, Dios no solo es un Dios de amor, sino también es un Dios de misericordia, pero es también de ira y de venganza. Nosotros, al estar estudiando ya varias sesiones este estudio de la verdad acerca del hombre, lo que Dios quiere que entendamos es lo que somos sin Dios y lo que dejar de vivir para Dios puede producir en nuestra vida. O sea, Dios en su santidad y una vez que estamos con Él, produce justicia y amor porque Él es un Dios de justicia y amor. Pero Él también quiere que nosotros aprendamos a ver el pecado como Él lo ve. Esto es, que lo aprendamos a aborrecer. Cuando una persona ya como creyente toma a la ligera esto, bueno, viene la disciplina. Y entonces Dios trae medios correctivos. Por eso Dios pide que nos examinemos a nosotros mismos. ¿Y cómo es que tenemos que examinarnos? A la luz de nuestro pensamiento, de nuestros intereses, de lo que pensamos. No, porque eso nos va a llevar siempre como que a la justificación o a minimizar el efecto del pecado. No, Dios quiere que nos examinemos a la luz de lo que Dios revela en la palabra. Entonces, el objetivo es que nosotros aprendamos a temer el pecado. Empecemos a temer el salirnos de la voluntad de Dios, que es lo que podríamos decir que es el temor reverente, porque Dios, Pedro dice que el juicio comienza por la casa de Dios. O sea, Dios a nosotros nos va a juzgar en vida, no es para condenación, sino para destruir el pecado, la inclinación al pecado en nosotros. Eso es una de las cosas que hacen las pruebas. Si si el hombre reta la soberanía de Dios y viola su voluntad, él mismo se expone. En el caso del incrédulo, a la ira divina, que al final de cuentas es el infierno, y en el caso del creyente, a la disciplina de Dios. Entonces, si muchas personas incrédulas
conocieran de una manera más profunda las consecuencias del pecado, de alguna manera lo temerían. Y es una de las cosas que también nosotros como creyentes tenemos que hacer cuando prediquemos el Evangelio. Tenemos que hacerle ver a las personas que están precisamente condenadas al juicio de Dios por causa del pecado y que Dios no va a perdonar así como así, porque violaría su santidad, su justicia. Por eso es que tuvo que tener un pago la justicia en Jesucristo para poder justificarnos. Entonces, dice en el Salmo 90, 11 y 12, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Muchos de nosotros tenemos en mente el versículo 12. Enséñanos a contar nuestros días. Si nosotros evaluamos nuestra vida a la luz de la eternidad, nos vamos a dar cuenta que el tiempo que Dios decida que vivamos en este mundo es un tiempo muy corto para honrarlo y glorificarlo, para dar testimonio de Él. A veces nosotros nos afanamos en muchas cosas y perdemos de visión esto, pero una vez que nosotros nos convertimos a Cristo, la gratitud debe de inclinarnos o debe de conducirnos a servirle a Él. O sea, el privilegio que Dios nos da no es que nos va a llenar de riquezas, que nos va a quitar los problemas. El privilegio es que que nos concede es dar a conocer el nombre de Cristo. Hay un pasaje que dice, Filipenses 1:29, que a nosotros se nos ha concedido por causa de Cristo no solo creer en Él, sino también padecer por su nombre. ¿Y por qué iba a poder padecer una persona por su nombre si no confiesa a Cristo ante un mundo incrédulo? Nosotros vemos en esta última época que el odio hacia Dios ha crecido y la rebeldía hacia Dios ha crecido y por eso estamos cayendo en tantos desastres. Pero el Evangelio debe hacer razonar a los seres humanos. Entonces, ¿cómo nosotros debemos responder a esta verdad? Aunque en la realidad la ira de Dios es innegable, por otro lado también nosotros sabemos que Él es misericordioso. Entonces, ¿cómo una persona puede saber que necesita a Dios si no entiende que está condenado a causa de su pecado? ¿Cómo nosotros podemos entregarnos o tener una verdadera conversión? Porque recuerden, en muchas iglesias tú empiezas a ir y ya todo el mundo te dice hermano, y muchos ni siquiera te dicen, oye, ¿cuándo te convertiste? ¿O qué fue lo que te llevó a Cristo? Etcétera. Ya el hecho de estar ahí ya te ponen en un nivel de igual a todos los demás y ni siquiera saben. Pero precisamente dar a conocer el Evangelio es dar a conocer todos los aspectos que Dios quiere que conozcamos y empezamos por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué tiene que suceder en una persona para que Dios derrame misericordia sobre él? Pues lo primero es que esté consciente de que tiene una vida de pecado y su destino sin Dios. Recuerden lo que dice la Escritura en Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, lo que le espera a una persona incrédula es la separación eterna en un lugar de tormento eterno donde ya no hay vuelta atrás. Por eso en Hebreos dice que lo que está establecido para los hombres es que mueran una sola vez y después el juicio. No hay otras vidas, no hay otras oportunidades. Es en esta vida donde Dios hace a las personas conocer su condición y les muestra su misericordia para que vayan a Cristo. Pero para que puedan apelar a su misericordia tienen que saber que están perdidos, tienen que tener una convicción. Y nosotros también tenemos que concientizar
que el que convence es el Espíritu Santo. Nosotros somos instrumentos que Dios puso, o sea, su iglesia, los verdaderos creyentes, para dar a conocer el Evangelio. Y el Espíritu Santo es el que va a actuar. ¿Y va a actuar a través de qué? De la palabra. Recuerden, Romanos 10 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué vemos ahora en la mayoría de las iglesias? Poco se predica la palabra, se pueden dar ilustraciones, sermones, pero cuando no van acompañados de la palabra, que es lo que produce la fe y la convicción para pecado, la gente va o va a caer en una falsa decisión o meramente no va a entender la gravedad de su pecado y entonces no va a acudir a Cristo. Entonces, Dios no se complace en la muerte del impío, como veíamos, ¿no? Salmo 5:5. Sino que Él va a demorar su ira y le dará a cada pecador suficiente oportunidad para dejar su pecado. Recuerden Job, Él mira sobre los hombres y al que dijere pequé y pervertí lo recto y no me he aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. He aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre para apartar su alma del sepulcro e iluminarlo con la luz de los vivientes. Esta declaración de Job es muy importante para que nosotros entendamos que Dios pide que se predique el Evangelio en todo el mundo para que todo el mundo conozca y pueda acudir a él. Si no, Dios no nos lo pediría. Entonces, ¿cuál es el sentido de la existencia de la iglesia? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Si no, sería absurdo que después de nuestra conversión, Dios nos dejara aquí sufriendo en un mundo lleno de corrupción y de injusticia. Lo que sucedería sería que nos convertiríamos y Él nos llevaría al cielo, pero nos deja aquí como un privilegio padecer de los sufrimientos de Cristo. Es un gran privilegio. Entonces, cuando nosotros como creyentes concientizamos esto, ahí es precisamente donde nuestra vida se debe de concentrar. Todo lo que hagamos, todas las personas con las que nos relacionemos, están perdidas si no conocen a Cristo. ¿Con cuántas personas tratamos cada día? ¿Y tú alguna vez concientizas que todos con los que tratas están perdidos, a menos que uno que otro se identifique como creyente? Recuerden, la misma que Escritura declara, muchos son llamados, pocos escogidos. ¿Ven ustedes? O sea, o sea, son pocos los que se van a salvar, pero Dios quiere que todo el mundo escuche y para eso dejó a su iglesia. Y entonces cuando una persona toma conciencia de que es pecador, Dios le va a dar la oportunidad de dejar atrás el pecado y si dispone su corazón, si le cree a Dios, si él reverencia su palabra, Dios le va a conceder el don del arrepentimiento y de la fe. Siempre primero va a ser el arrepentimiento y luego la fe. ¿Por qué? Porque mientras no hay arrepentimiento, nuestro orgullo, nuestra mala conciencia nos va a impedir creer. Por eso es primero siempre el arrepentimiento. Entonces, vamos a ver algunos pasajes que nos van a ilustrar de la ira y la misericordia de Dios. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó de Moisés, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos
hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, en este pasaje de Éxodo 34, 6, 7, Dios nos está mostrando parte de lo que Él es, misericordioso y piadoso. Que si Él no ha traído un juicio, o sea, tardo para la ira, es porque quiere que la gente se arrepienta, es porque quiere que la gente acuda a Él. Pero no tendrá por inocente al culpable, porque si no, violaría su santidad, violaría sus atributos y ya no podría ser un Dios perfecto. Nahum 1:3 dice, Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia y en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Esta última parte habla de que Dios todo lo conoce. Entonces, Dios aborrece el pecado. Dios por eso está lleno de enojo, porque sabe el efecto del pecado sobre los seres humanos, lo que trajo desde Adán y Eva y lo que trae en cada vida sin Dios. Por eso es que la única alternativa a ese Dios es Dios, conocer a Dios, y el objetivo de nuestra vida para nosotros, que ya tenemos una relación con Dios y es que ya nos arrepentimos y creímos, es estar viviendo para conocer cada día más aspectos de Dios. Entonces, hay palabras que se asocian con el aborrecimiento, que son abominar, detestar, odiar. De hecho, es el mismo vocablo griego. En este caso es hebreo porque es Nahum, ¿sí? O sea, quiere decir también abomina, detesta y odia. Entonces, muchos niegan esa parte del aborrecimiento o el odio de Dios hacia el pecado porque el concepto de que Dios es un ser que va a perdonar a todos y que es amor, le- les impide pensar que Dios puede odiar en este sentido. Pero imagínense ustedes, como creación de Dios, que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, para que pudiésemos disfrutar de su amor y le diéramos gloria, cómo el pecado robó eso. Y si el ser humano fue hecho en parte para adorar a Dios y pierde esto, ¿cómo no va Dios a odiar el pecado y la maldad que está robando el privilegio que Dios tiene? Perdón, no el privilegio, sino el sentido que Dios le dio a la vida de los seres humanos. Entonces, eso es una realidad que es difícil describirla, pero precisamente porque Dios ama, también va a traer un juicio, porque su amor es perfecto. Si Dios perdonara a todos como muchos piensan, las personas que llegaran al cielo sin arrepentirse y ser transformada corromperían el cielo. Hay un pasaje en Jeremías que dice, ¿mudará el etíope su piel o el leopardo sus manchas? Así también vosotros no podéis hacer el bien estando habituados a hacer el mal. Una persona sin ser transformada a la semejanza de Cristo por medio del arrepentimiento y la fe, que llegase a ir al cielo, corrompería el cielo. Otro pasaje, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad. ¿Se imaginan ustedes un cielo donde la gente quiera empezar a dar mordidas, etcétera? Pues acabaríamos como estamos viviendo aquí en la tierra. Todo es corrupción.
No hay, cada día la verdad se manifiesta menos. Entonces, es muy difícil comprender la grandeza del amor de Dios, pero también es muy difícil comprender la razón o el motivo de su aborrecimiento hacia el pecado. O sea, si nosotros decimos que Dios es amor y omitimos que Él odia el pecado, entonces de alguna manera ya estamos falseando la verdad. Pero Dios tiene que aborrecer o odiar el pecado porque sabe las consecuencias. Piensen en esto. ¿Por qué Dios Trino, en la persona de Jesucristo, renunció a ser Dios y se hizo hombre para cargar el juicio por el pecado de la humanidad? Si no fuera tan grave, ¿para qué hubiera venido Cristo? Recuerden lo que dice Filipenses capítulo 2, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hacia la muerte y muerte de cruz. Renunciar a ser Dios para hacerse hombre fue exactamente la más grande expresión del amor de Dios. Jesús tenía que hacerse hombre, cumplir todos los requerimientos de la ley para que no mereciera ser condenado. Y al ser condenado, ser el sustituto o pagar en lugar de todos aquellos que iban a poner su fe y su confianza en Él, en su obra redentora. Si no fuera tan grave, Jesús no se hubiera encarnado. A final de cuentas, bueno, crea al hombre y lo voy a perdonar. O crea al hombre, no resultó bien y lo voy a destruir, como desde Adán y Eva. Pero entonces, ¿dónde estaría su misericordia? ¿O dónde estaría la razón por la cual Dios creó al ser humano? Uno de los aspectos que nosotros tenemos que entender es que fuimos hechos para adorar, para honrarlo, para alabarlo. Dios como creador merece toda la honra y la gloria. ¿Se dan cuenta lo primero que nos roba a nosotros el pecado? La capacidad de adorarlo. Aún como creyentes, cuando nos dejamos llevar por el engaño del pecado o quitamos los ojos de Dios de nuestra vida, lo primero que dejamos de hacer es dejar de tener gratitud y de adorarlo. Lo primero que nos roba. Nosotros recuperamos esa capacidad cuando nos convertimos a Cristo, porque entonces entendemos la grandeza de su amor y empezamos a adorarlo. Pero si una persona verdaderamente toma conciencia de esto, tan solo el hecho de la salvación es suficiente motivo para adorarlo siempre. Por eso, como comentábamos la ocasión anterior del estudio, antes de entrar a la reunión de oración, es que en nuestra oración tenemos que empezar por la adoración, reconocer el lugar donde Él está. No es lo mismo estar en la tierra que estar en el cielo. La tierra y el cielo, o sea, el reino de los cielos y lo que hay en la tierra se rigen totalmente diferentes. Podríamos decir que tenemos una idea a través de la exposición del Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Podríamos decir que esas son en parte las leyes del reino. Pero si nosotros perdemos esta cuestión de adorarle o no lo adoramos, quiere decir que no hemos entendido ni la grandeza de Dios, ni quién es Él, por un lado, ni por otro lado, la grandeza de su sacrificio. Entonces, ¿quién sabe si realmente seamos salvos si no tomamos conciencia de nuestro pecado en forma profunda y el temor que nos llevó a buscar a Dios y a pedir misericordia, apelar por misericordia? Entonces, Dios ama la vida,
Por supuesto, Él nos la dio. Dios reconoce que es sagrada. ¿Ustedes creen que Dios no aprecia a los niños? ¿No dijo Jesús, de los niños es el reino de los cielos? Entonces, toda persona, por ejemplo, verdadero creyente, no debe aborrecer el aborto, sin embargo, vemos que en muchas iglesias cristianas lo están permitiendo. Obviamente falsas, porque no se dan cuenta de lo que significa la vida. Una madre que aborta pone un sello que nunca va a quitarse de ella, a menos que se arrepiente y cree en Cristo. Nunca va a estar en paz, nunca lo va a olvidar. Va a ser algo que la va a perseguir. Bueno, así de grave es el pecado. Es muy difícil, mejor dicho, es imposible salirse de la mala conciencia que nos permite amar, pero que nos impide amar, que nos impide reconocer a Dios, que nos impide obedecer, porque cada pecado produce más mala conciencia. Nadie puede ser feliz aunque tenga todo el dinero del mundo, todo el prestigio del mundo, todos los bienes, todas las posesiones. Nadie puede ser feliz a menos que venga Cristo y le limpie la conciencia. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando nos convertimos, Dios nos perdona y la mala conciencia se elimina. Eso no quiere decir que no te vas a acordar de hechos pecaminosos que tuviste en tu vida. Claro que sí, pero siempre va a interponerse, decir, ya Dios me perdonó. Cuando una persona no entiende la gravedad de su pecado y no se arrepiente correctamente, ¿cómo va a apropiar el perdón? Piénsenlo. Ese es el objetivo de este estudio, que entendamos la gravedad del pecado, que entendamos lo que somos como seres humanos para que esto nos lleve a amar la santidad, amar la gratitud. ¿Ustedes creen que alguien puede amar más que Dios? Dios, que es perfecto, ama con la más grande intensidad respecto a todo lo recto y lo bueno. Por tanto, Él tiene que aborrecer con igual intensidad todo lo perverso y lo malvado. Tiene lógica, ¿no? Así es la intensidad de Dios. Entonces, imagínense ustedes, para nosotros como creyentes, cuando verdaderamente tomamos conciencia de la magnitud de nuestro pecado y nos arrepentimos, ¿cómo podemos apropiar el amor de Dios? Pero si no nos arrepentimos, bueno, o sea, la ira de Dios estará sobre todos aquellos. Y recuerden, esa fue la causa por la que Jesús vino, para dar misericordia. Y obviamente, el aborrecimiento de Dios está dirigido hacia quienes practican el pecado. Por eso dice, Dios está irado contra el impío todos los días. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos arrepentimos y empezamos una vida de santidad? Si pecamos, ya con el perdón de Dios y el Espíritu Santo va a generar una convicción más fuerte que cuando no conocíamos a Dios. Y siempre esta convicción nos va a llevar al arrepentimiento. Si no, no existiría Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es para los creyentes, ¿sí? Obviamente en la conversión tiene que haber un acto de contrición y fe, pero vamos a ver más adelante, y esto es principalmente el estudio del domingo, que todos los hombres somos, los creyentes, somos santos y somos pecadores, porque pecamos cada día.
Entonces, ¿cómo puede ser eso? Bueno, la santidad, por eso Dios empieza a trabajar desde nuestra conversión en ella. ¿Cómo? Haciéndonos ver la maldad del pecado, a través de la prueba, a través de la convicción que levanta la palabra, a través de la sana doctrina de una exposición de la palabra de Dios. Si no estamos conscientes de de la maldad del pecado, entonces ¿por qué nos tendríamos que arrepentir? Tomen ustedes en cuenta esto así como ejemplo. Por ejemplo, las mentiritas. Las mentiritas muchas veces pueden ser un recurso que te ayudan a salir de un problema, a salir de una equivocación, a justificar algún pecadito, etcétera. Pero Dios no dice en su palabra, no mentirás grandes mentiras, sí puedes decir pequeñas mentiras. Dios dice, no mentirás. Entonces, tan grave es, por ejemplo, un comentario deshonesto como el más grande o como la más grande mentira, porque entra dentro de el encuadro de la mentira. Entonces, si Dios dice no mentirás, quiere decir que desde las pequeñas mentiritas o mentiras piadosas, tenemos que tener la convicción de reconocerlas y arrepentirnos. Por eso es que cada día tenemos que arrepentirnos. Un creyente se arrepintió para salvación y se sigue arrepintiendo. Un verdadero creyente creyó para vida eterna y tiene que vivir por fe. Hasta lo dice un pasaje en Romanos, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, mas como está escrito, el justo por su fe vivirá. O sea, el justo es el que ya fue justificado, por fe vivirá. ¿Ven ustedes? Entonces, siempre vamos a tener que estar arrepintiendo, pero siempre vamos a tener que estar escudriñando para ver el pecado escondido que no detectamos. A veces, o sea, el otro día estaba oyendo yo que tenemos que tener mucho cuidado con el lenguaje de personas que son de otros países de habla hispana, porque las palabras que para nosotros pueden no ser malas palabras, para ellos sí, o viceversa. Entonces podemos nosotros, aún inconscientemente, estar teniendo un lenguaje altisonante y pensar que no es malo, cuando la Escritura declara, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, necesaria para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, ninguna palabra corrompida. O sea, si es la más pequeña grosería o cosas así, ¿no? O sea, no salga nada de vuestra boca. Entonces tú puedes decir, bueno, es que yo así hablo. Así, desde que nací, si es una palabra corrompida, y dice la Biblia que no. Así una vez yo estaba empezando a discipular a una persona y empezó a decir groserías. Y yo la verdad no le entendí qué estaba diciendo, pues, hasta después me cayó el 20, pero decía, ¿qué? ¿Qué? Pero ese qué produjo en él una convicción que ya no dijo más groserías, cuando menos estando aquí conmigo. Pero ustedes se pueden dar cuenta en sus relaciones normales cómo si ya se identifican como creyentes, muchos, cuando ustedes están presentes, pueden guardar el lenguaje altisonante si saben que ustedes son creyentes. Eso sucede. Pero si no hay una convicción, si no hay una diferencia entre alguien que se dice creyente y cómo vive el mundo, entonces no les va a importar. Pero ahí debemos preocuparnos. Es obvio que el trato eh, con personas que no son conocidas, que no tienen un trato cotidiano, pues uno puede solo no hacer caso de eso y contestar correctamente si estás en un diálogo. Pero muchas personas hablan con groserías del, del- en su forma cotidiana de hablar. Y tú no te vas a poner, no digas groserías, no.
tú no debes de participar. Y cuando te identificas con Cristo, entonces van a saber y se van a identificar. Pero bueno, estamos hablando precisamente de cómo los pequeños pecados, a veces muchas cosas de ellas, de esos no detectamos porque fueron parte de nuestra vida sin Dios. Pero qué nos ayuda a detectarlos, a que tomemos conciencia de la gravedad del pecado? Las Escrituras. Por eso es tan importante el estar leyendo y meditando la palabra de Dios. Y no nada más eso, sino aplicándola. Toda revelación de que Dios te da o todo concepto que Dios te hace entender espiritualmente es para que lo sigas. Si no lo sigues, la convicción se vela, y no vas a cambiar. Por eso Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? También decía Jesús. Entonces tenemos que tener esta convicción. Y esta va a venir de lo que estamos estudiando. Dios aborrece el pecado. Dios aborrece la maldad. Dios aborrece la mentira. Y todo eso lleva a la gente incrédula al infierno. Pero ¿qué pasa si un creyente vive en esto? Un verdadero creyente, pues va a ser disciplinado. Muchas de las pruebas que experimentamos es porque estamos ciegos a áreas de nuestra vida de pecado que no vemos, que de alguna manera, por falta de profundizar en la palabra, no discernimos. Entonces Dios tiene que traer situaciones un poco más extremas que nos ayuden a discernirlo. ¿Por qué? ¿Por qué vienen las pruebas? En parte, precisamente, porque cuando viene una prueba, quiere decir que tú ya no estás caminando en los caminos de Dios. Y si no estás caminando en los caminos de Dios es porque se levantó de alguna manera tu orgullo en algo que no quisiste reconocer o aceptar de lo que Dios te declaró en su palabra. Por ejemplo, una persona mentirosa, un creyente que no ha dejado la mentira. Cada vez que se hable de la mentira, va a tener una convicción y esa convicción va a ir en aumento, al grado que hasta puede pensar, oye, ¿quién te dijo lo que yo hago, no? ¿Por qué este estudio? Porque se habla de la mentira y es algo que él tiene. Por ejemplo, si Dios pone en tu corazón, de acuerdo a como revela la Biblia, el participar a través de tus ofrendas de la obra de Dios, y tú tienes eso y lo sabes y no lo haces, o hubo algo que estorbó tu corazón, quiere decir que de alguna manera hay una rebeldía. Dios nunca te pide cantidades, Dios nunca te pide nada, sino te pide la disposición de tu corazón. Acuérdense de la viuda que dio la blanca. Jesús estaba viendo y todos depositaban en el arca de las ofrendas grandes cantidades. Pero esta mujer ofrendió una pequeña monedita, pero era el sustento que tenía. Lo hizo obviamente por fe. Y Jesús dijo, esta dio más que todos. O sea, ¿dónde podemos normar nosotros que Dios pide cantidades? Dios pide tu corazón. Yo le doy gracias a Dios en nuestra iglesia. La mayoría tenemos esa convicción y me gozo de ello. Pero recuerden ustedes, tiene que surgir de una convicción interna por amor a Dios.
cualquier cosa negativa que tú pienses ya no, o sea, pierde el sentido verdadero. Entonces, ¿qué pasa si tú no tienes un sentido honesto en esto, o en la mentira, o en la asistencia a la iglesia, o como Dios pide, no, que no dejemos de congregarnos tanto más cuando veamos que aquel día se acerca, o sea, el fin de los tiempos? O sea, todo ese tipo de cosas que podemos hacer y no cumplimos porque no hay la suficiente convicción o algo nos está destruyendo, Dios dice, cualquiera que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cómo pensarías tú de este pasaje? Dios en la palabra nos está mostrando lo bueno. O sea, recuerden cuando una persona se acerca a Jesús y le dice, Maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, Dios. Y claro que Jesús era bueno, era Dios, hecho hombre, ¿verdad? Pero él quiso ejemplificar que solo hay uno bueno, Dios. Por tanto, todo lo que nazca de nuestro corazón hacia Dios, hacia el servicio, hacia la asistencia, hacia testificar, hacia ayudar a otros, tenemos que cumplirlo porque amamos a Dios. Imagínate que ves, por ejemplo, a una persona padeciendo o expone alguna situación en su vida y tú puedes ayudarla, y está en tu mano ayudar y no lo haces. Nadie se enteró, nadie supo, pero el Espíritu Santo te lo hizo ver y no lo haces. ¿Eso es pecado? Porque cuando Dios te está mostrando algo, es para que actúes. O sea, todos hemos vivido estas experiencias. Cada vez que se trata de dar nuestro tiempo para Dios, de dar, o sea, la consagración, experimentamos una lucha interna. ¿A poco no es cierto? Volviendo al punto de la ofrenda. ¿A poco no es cierto que cada vez que tú das tu ofrenda, como que hay algo que se resiste? ¿Alguien lo ha experimentado? Claro que sí. ¿Por qué? Porque de alguna manera todavía no hemos sido totalmente transformados. Se lo debemos todo a Él. Entonces recuerden siempre esto. Aunque nadie se entere de lo que Dios nos muestre, tenemos que hacerlo porque si nuestro corazón nos reprende, como dice en Mateo, ¿no? Mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. No, primera de Juan, ¿no? Si nuestro corazón nos está mostrando, aunque nadie sepa, aunque nadie se entere, si no lo hacemos, estamos pecando. Siempre recordemos esto. Dios no es deudor de nadie, ni Él se limita a nada. Pero la Escritura nos declara, más bienaventurado es dar que recibir. Estamos hablando de nuestro tiempo, de nuestra energía, de nuestra dedicación, de nuestra consagración, de nuestra obediencia, de nuestro servicio a Dios. ¿Acaso todos estos conceptos que acabo de decir no llevan implícito el dar? Claro que sí. Te estás dando a Dios cuando lo obedeces. Y cuando no sigues la guía del Espíritu, te estás resistiendo a Dios. Veamos a Saúl, el primer rey de Israel. Dios lo unge, lo hace rey, lo unge Samuel, y Saúl fue reprobado en muchas cosas porque no tenía los motivos correctos. Independientemente de todo, cuando Saúl le dice, perdón, cuando Samuel le dice a Saúl, cuando
me llames, espera 3 días a que yo venga. Y entonces ofreceremos sacrificios y elevaremos a Dios. ¿Y qué hizo Saúl? Cuando está ante la batalla de los filisteos, o mejor dicho, antes de la batalla, están los filisteos, está un ejército gigantesco, y él manda a llamar a Samuel y no llega, y no llega, y no llega, y no llega. Pero no se había cumplido el plazo. Y antes del plazo, él se desespera y sacrifica por su propia cuenta. Tomó su vida en sus manos cuando tenía un llamamiento de Dios. ¿Y qué le dije? ¿Qué le dice Samuel? 1 Samuel 15, 16, etcétera. Bueno, esto fue poco antes, ¿no? Cuando Dios le dice, ve y destruye a Amalek y perdonan lo mejor. Son dos escenas diferentes. Y entonces dice, oye, cumpliste, sí, ya destruí a Amalek. Oye, ¿y ese balido de ovejas? Y esto, no, es que lo guardaron para Jehová tu Dios. O sea, desde ahí, él ya empezó a tener problemas, ya se justificó y al final confiesa es que quise agradar a los hombres y no a Dios. En el sacrificio, o sea, su carácter se fue debilitando porque no estaba en su corazón. Entonces, cuando él pierde el reino, o sea, ya no va a venir a través de él el Mesías, es cuando sacrifica él por su propia cuenta. Y él le dice, bueno, cuando menos hónrame. No, no, Samuel, y entonces lo agarra del manto y se rasga. Así ha desgarrado hoy el manto, el reino de tu vida y lo ha dado a un mejor prójimo, que fue David. Bien, Samuel no tenía un corazón recto y por eso perdió. ¿Cuántas bendiciones nosotros no podemos estar perdiendo en nuestra vida por no tener un corazón recto? ¿Cuántos pecados podemos no estar detectando en nosotros, pues no escudriñar lo suficiente en las escrituras? Por eso Dios trae las pruebas a nuestras vidas, por eso trae las adversidades, precisamente nos ayudan a entender algo anda mal. Ahora, no siempre las pruebas vienen por cuestiones de pecado, es verdad. Las pruebas a veces vienen para afirmarnos en la fe. En esta última época que nosotros estamos viviendo, la Escritura dice que en estos últimos tiempos muchos serán purificados, limpiados y emblanquecidos. ¿A través de qué? De las pruebas. O sea, no siempre tienen un motivo de pecado, pero siempre tienen el propósito de enseñarnos algo. Y todo va en función de dejar el pecado, de la consagración y poder aprender a obedecer a Dios y agradar con nuestras vidas. Por eso es tan importante que odiemos el pecado. Por eso es tan importante que lo detectemos, porque si no, sin pensar, vamos a estar pecando y no lo sabemos. O sea, recuerden cuando Josías, el bisnieto de Ezequías, manda a limpiar el templo y todo eso. Y hasta dice la escritura, el hallazgo del libro de la ley como título de ese capítulo, ¿no? Entonces lo encuentran y dicen, pues vamos a presentando al rey y se lo leen al rey y dice, grande es el pecado que tenemos contra nosotros. No lo sabía, solo había heredado el reino, sabía que era descendiente de David, etcétera. Pero cuando lee el libro de la ley, se da cuenta de su pecado y se quebranta. Y Dios le da una respuesta. Por cuanto te enterneciste, quebrantaste tu corazón, este mal no vendrá en tus días. Y así sucedió. O sea, aquí el punto a enfatizar precisamente es ese, que solo la palabra de Dios nos va a permitir ver nuestro pecado. Por eso es tan importante que nosotros estemos directos leyendo la palabra. No te conformes nada más a un estudio, necesitas, porque es nuestra vida, es el destino que tenemos, Dios y la palabra. Si ya eres salvo, ya te vas a ir al cielo. Estos días son pocos y pocos para servirle a Dios. Yo sé que todos
anhelamos como creyentes y que ya venga el Señor, que ya estemos en el cielo, que ya nos libre de este mundo. Pero mientras permanezcamos aquí, es porque Dios tiene un objetivo en nuestras vidas. Por eso es tan importante reconocer la grandeza de las Escrituras, porque a través de ella Dios nos habla y nos hace ver el pecado, nos hace desenmascarar el pecado, nos hace desenmascarar los falsos motivos, ¿no? Entonces, bueno, el Salmo 5:5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Entonces, para el incrédulo vive en el aborrecimiento, ¿sí? La única alternativa es Jesucristo. Recuerden, este es un punto muy enfático. Dios no castiga el pecado existe, castiga al pecador, ¿sí? No es el pecado lo que condena al infierno, sino el hombre que lo practica. Aquí le vamos a dejar por hoy. Pero ese es un punto muy importante. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Y cómo vas a saber lo bueno si no sabes lo que es bueno? Entonces, un estudio como este, reitero, es desenmascarar lo que es el ser humano y que entendamos primero para nosotros lo horrible del pecado y las consecuencias que hay y la justicia de Dios. Pero por otro lado también, ya siendo salvos, nos lleva a vivir una vida, el anhelo de vivir una vida justa y santa. Pero por otro lado también nos impide ser ligeros en cuanto a las personas con las que nosotros compartimos el Evangelio. Porque si tú le muestras un falso Evangelio, sin que implique las verdades culminantes que levantan la convicción y llevan a una persona al arrepentimiento, entonces de alguna manera estás predicando un falso Evangelio. Les voy a poner un ejemplo. Tú eres creyente y todavía no has superado la cuestión de la mentira. Eres mentiroso. ¿Qué pasa cuando tú, si estás compartiendo el evangelio, a lo mejor a un amigo, y sabe que eres mentiroso y todo, y la enseñanza o el pasaje que vas a compartir habla de la mentira, y tú eres mentiroso? ¿Qué vas a hacer? Lo lógico es que te lo saltes, ¿no? Esto me va a delatar a mí como mentiroso. Y al saltarte algo como esto, ya estás falseando la escritura. Por eso Dios quiere que nosotros vivamos una vida limpia. No somos perfectos, vamos a pecar, pero estemos constantemente confesando nuestros pecados, para que al predicar el Evangelio podamos exponer todas las verdades en forma correcta. El impío, Dios lo va a juzgar y va al infierno. Lo que Dios nos ha concedido a nosotros como iglesias, dejarnos en la tierra para dar a conocer el Evangelio, es un privilegio, por eso debe ser el motivo de nuestra vida, porque a nosotros se nos ha concedido a causa de Cristo no solo creer en Él, sino también padecer por su nombre. Padecer por causa de predicar el Evangelio es un privilegio, pero para predicarlo fielmente tenemos que corregir nuestras vidas y sobre todo saber perfectamente bien que la persona con la que compartimos en el Evangelio tiene que sentirse perdida, tiene que ser desenmascarada, expuesta ante la palabra de Dios, no nuestro juicio, recuerden, eso sí lo tenemos claro. Nosotros no tenemos que decir a una persona, juzgarla, tú eres pecador, no, sino tenemos que enfrentarla a Dios, nunca se les olvide eso, porque si no se va a sentir juzgada por ti. Tiene que la persona enfrentarse a Dios y eso lo hace la palabra. Y entonces va, al tomar conciencia de ello, puede o no convertirse de momento, pero ya le quedó claro. Imagínate que tú falsees el evangelio
que no expongan las verdades tal como son, y entonces una persona no pueda tener la convicción. Te voy a decir un último pasaje para que medites en él. Ezequiel 3:18. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, a fin de que el impío sea apercibido de su mal camino, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Fíjate bien, ahí está. Pero si tú le dices la verdad, más adelante dice, entonces, si él no hace caso, morirá por por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Por eso, o sea, uno de los problemas de este siglo, de esta época que estamos viviendo, es que tal bombardeo de falsas ideas y de muchas cosas que nos distraen, nos privan de pensar en esto. Si una vez que yo me convertí en la tierra, Dios me dejó aquí para que yo fuese un testigo fiel de Jesús, ese debe de ser el objetivo de mi vida. Eso debe ser mis pensamientos. Esto debemos tener en mente en cuanto a nuestra relación con los demás. Pedirle a Dios que nos abra puertas Él, porque Él es el que las abre, pero si tienes la mente clara en esto, vas a poder aprovechar las oportunidades. Pero si estás distraída en muchas cosas, vas a dejar pasar las oportunidades porque no las vas a discernir. Todas las personas tienen problemas. Una de las últimas veces que Dios me permitió testificar a una persona hace una semana más o menos, es que esta persona me empezó a decir parte de su vida. A veces Dios da gracia y la gente empieza a confiarte cosas. Entonces me explicó una serie de cosas. Y eso me dio oportunidad de decirle, de empezar a hablarle de Cristo. Y entonces cualquier conversación que tienes, cualquier cosa con el carnicero, digo, ya no vamos tanto así como, como el tiempo de la carnicería, ¿no? Pero con las personas con las que tratamos, a veces hay palabritas claves que te dan oportunidad, a veces nada más de sembrar, decir una cosita, pero recuerden, la misma palabra dice, un poquito aquí, otro poquito allá, ¿no? Hasta que caigan de espaldas. A veces es una siembra aquí, otra allá, y de repente Dios te abre la gran puerta. O a veces Dios en esa persona está sembrando y otro tiene esta gran puerta. Pero tenemos que estar al pendiente porque es el objetivo de nuestra vida. Entonces, recapitulando y redocumentando, tienes que tener una vida limpia para que puedas discernir la voluntad de Dios. Tienes que tener en mente que el objetivo para el cual tú te quedaste en este mundo es para dar a conocer el Evangelio. Y todo lo demás de tu manutención, lo que vayas a necesitar y todo, Dios se encargará de eso. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Las pruebas que tengas en este mundo, en esta vida, en este momento, son para que tú escudriñes tu vida y lo busques más y puedas detectar algo. Si no detectas nada, entonces meramente quizá Dios te esté enseñando a tener paciencia o a confiar en Él a pesar de las circunstancias. Pero tienes que buscar, tienes que escudriñar. Entonces, bueno, quédense con esto. Ya seguiremos hablando acerca de la justicia de Dios la próxima vez. Vamos a dar gracias. Padre, te queremos agradecer mucho por este estudio, gracias por estas verdades reveladas. Sabemos, Padre, que tu Espíritu Santo es el que nos enseña y es tu palabra la que trae la convicción para nosotros. Enséñanos, Señor, a tener una relación libre y abierta contigo en cuanto a lo que somos. Y esto también nos permitirá tener una relación libre y abierta con los demás. Sabemos que tú produces el querer como el hacer en nosotros, así que te pedimos que produzcas en nosotros la vida que tú quieres que llevemos, que nos fortalezcas con el poder de tu Santo Espíritu para que podamos
en su fuerza vencer el pecado y que tengamos en mente que lo más glorioso y grandioso que podemos hacer en esta vida es cumplir tu voluntad y entender el motivo por el cual nos dejaste en este mundo. Te damos gracias por nuestra iglesia, Señor. Te damos gracias porque ya estamos en el 16º año o 7º año de, de que estamos aquí. Síguela bendiciendo, síguela manteniendo en la sana doctrina, ilumínanos a todos para vivir para ti y sobre todo, Señor, a los que exponemos la palabra, danos toda la gracia y esa vida de santidad que tú requieres para que lo podamos hacer fielmente. Señor, danos salud, ayuda a todos los que estamos con padecimientos a sobrellevarlos, a ser sanados de acuerdo a tu voluntad, pero lo más importante, forma a Cristo en nosotros. Que tu Espíritu reine en el corazón de cada uno de nosotros. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.